Buenas a todos, esperamos se encuentren excelente de salud. Igualmente queremos recordar la importancia del autocuidado en el marco de la pandemia. De antemano queremos agradecer al 10º Encuentro Institucional de Semilleros de Investigación y al 7º Encuentro Institucional de Grupos de Investigación por permitirnos participar. Mi compañera Ciris Herrera y quienes habla Alejandro Ortiz tenemos el gusto de presentar la temática titulada Patogénesis de la enfermedad Creutzfeldt-Jakob esporádica para la transformación de PRPC a PRPSC en poblaciones entre 50 y 70 años de Colombia. Creutzfeldt-Jakob es una acumulación anormal de partículas infecciosas proteínicas en neuronas denominadas priones, causada por el mal plegamiento de las mismas. Se clasifica en 4 categorías: esporádica, familiar, iatrogénica y nueva variante. La forma más común en humanos es la esporádica, representando entre el 80 al 85% en la población colombiana. Las edades con mayor afectación son de 50 a 70 años, con mal pronóstico y síntomas neurológicos incluyendo cambios de comportamiento, hipersensibilidad, excitabilidad, temblores, ataxia, prurito intenso y convulsiones. En cuanto a la proteína priónica, en su versión normal, PRPC, después de ser sintetizada, se modifica en el aparato de Golgi. Está involucrada en la transmisión sináptica, la traducción de señales, actividad antioxidante de la superóxido dismutasa, neuroplasticidad y sobrevida celular. Los priones normales de una persona cambian espontáneamente a la forma infecciosa de la proteína denominada PRPSC y luego alteran a los priones de las otras células en una reacción en cadena. La secuencia de aminoácidos de la PRPC y la PRPSC es la misma, se denomina conformes. A nivel cerebral se presentan vacuolizaciones, astrogliosis y muerte neuronal. De esta manera, el presente estudio busca analizar los posibles modos de infección que desencadenan la enfermedad, determinando la función de la proteína en la forma de placas amiloides, reconociendo el funcionamiento en cadena en el sistema nervioso y propone posibles tratamientos. En cuanto al criterio de diagnóstico de la Organización Mundial de la Salud, se deben realizar análisis neuropatológicos e inmunohistoquímicos para casos confirmados de estudios post-mortem. Igualmente, para aquellos probables, imagenología, como es resonancia magnética o electroencefalograma. Pruebas bioquímicas en líquido cefalorraquídeo, siendo importante la identificación temprana. La proteína priónica se reporta desde el año 1511 por medio de una biopsia cerebral de un bovino. Con el paso del tiempo se ha querido dilucidar las funciones que proporciona la proteína PRPC en su versión normal para convertirse en una PRPSC potencialmente patológica. La teoría prior supone la existencia de dos plegamientos para una única secuencia de aminoácidos, es decir, un flujo de información que transforma la proteína a otro nivel estructural terciario, constituyendo las únicas partículas vivas que contradicen el dogma central de la biología. También algunas teorías aseguran que del gen encargado de sintetizarlas tiene origen vírico y en algún momento habría infectado un vertebrado, evolucionando con ellos, quedando así incorporado en el genoma para siempre. Cabe destacar que actualmente no se tiene descrita la función de PRPS específica, aunque en la actualidad hay una dualidad de pensamientos frente a esto porque según algunos autores académicos existe la posibilidad de que esté involucrada en el metabolismo del cobre como receptor de endocitosis, además de ser defensa antioxidante, mientras que para otros tendría función enzimática superóxido dismutasa y uniría iones cobre para emplearlos como cofactor, al igual que interactuar con otras proteínas. Con respecto a lo anterior, el cobre parece ser importante para mantener la conformación del PRPC, ya que estabiliza las alfa-hélices de la proteína. Por otro lado, los avances que se han producido en la tecnología mencionan la técnica de amplificación cíclica de aplicamiento incorrecto de priones, o en sus siglas PMCA. Este tipo de tecnología tiene la capacidad de detectar una única célula infectada. El proceso para esta técnica inicia con un previo procedimiento de los materiales celulares, que posteriormente se incubarán y ultracentrifugarán con lavados de PBS. Así, las muestras se alicotan y después se someten a un enriquecimiento y se resuspenden con un sustrato de PMCA. Se someten de nuevo a una incubación de 37 grados centígrados y estos productos serán dirigidos con proteínas una hora en un termociclador. Se transfieren a una membrana de nitrocelulosa y finalmente se observa la dilución hasta que se mantiene positiva. Frente a la metodología, este estudio es una revisión bibliográfica sistemática de 30 aportes académicos de diferentes países pioneros de la enfermedad, compuestos de habla inglesa y hispana, incluyendo a Colombia como enfoque territorial. Entre estos tenemos reportes de casos en Colombia, estudios de casos a nivel mundial, métodos moleculares para identificación de proteínas crónicas, técnicas analíticas y artículos científicos publicados en los últimos 5 años. Para la vigilancia de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob se ha incluido el hallazgo específico en 3 casos: posible, probable y definitivo. Como se visualiza en la presentación, la posible debe cumplir con 2 de los 4 criterios. La probable, donde se destaca la proteína 1433 positivo en líquido cefalorraquídeo y el electroencefalograma típico. En cuanto a la definitiva,
tiene características neuropatológicas o conformación de la proteína priónica del gen PRNP. Se visualiza un paralelo en la tabla inferior izquierda entre la forma esporádica y variante, resaltando que la primera de ellas, la PRPSC, se presenta en sistema nervioso central y la proteína 1433 es de un 90%, mientras que la variante PRPSC está presente en sistema nervioso central, adicionalmente en tejido linfoide, y la proteína 1433 es de un 50%, siendo más fatal la esporádica. También es necesario un diagnóstico diferencial debido a que la enfermedad no presenta signos y síntomas específicos, teniendo presente que se encuentran similitudes en las enfermedades de Parkinson, Alzheimer y Huntington. Por medio de un informe quincenal epidemiológico nacional en el periodo de tiempo 2005-2012 en el territorio colombiano se puede evidenciar la presencia de la patología. Asimismo, el mapa evidencia las entidades territoriales que están mayormente afectadas por medio de diferentes colores. En la tabla se encuentra que no existe ningún sesgo en el género puesto que a cualquiera le puede dar, además de que el promedio de la edad es de 50 a 70 años. La entidad territorial que está más afectada es Valle del Cauca y el tiempo de evolución entre la enfermedad se tiene un promedio media de 4 meses. En la figura 1, en la resonancia magnética a nivel cerebral se hace un diagnóstico presuntivo de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob esporádica, que incluye hiperintensidades simétricas bilaterales en ganglios basales, signos del pulvinar. También son frecuentes las lesiones de la corteza cerebral donde se identifica gliosis, pérdida de neuronas y degeneración esponjiforme. En la actualidad, se establece que la tomografía computarizada por emisiones de protones es más precisa y juega un papel importante en la precocidad del diagnóstico, previniendo la transmisión iatrogénica. Uno de los interrogantes más grandes es con respecto a los mecanismos transformacionales que alteran la estructura de la PRPC. Por esto, en la figura 2 encontramos su conformación. A significa estructura de PRPC, B estructura de PRPCC, donde se observa que el mayor contenido de láminas betas en la segunda, mientras que en la primera predominan las alfa hélices. Entre los sitios potenciales para las interacciones de la proteína con otras, es la alfa hélice ubicada en el centro de la molécula. De esta manera, es capaz de unirse a heparinas, NCAM, NFE2, PCL2, a polipoproteína E, que están involucradas en transducción de señales. Nuevos estudios proponen, como algunos tratamientos convencionales, la detección con nanopartículas de oro, en el que se destaca el diseño de un supercristal capaz de actuar como una nanoantena que identifica la huella dactilar de una molécula. El sensor detecta hasta un total de 10 priones por cada litro de sangre. El método consiste en sumergir el supercristal con un sensor óptico en una muestra de plasma o sangre centrifugada. Luego, el sensor genera un campo eléctrico extremadamente alto en la superficie del cristal, cuantificando su presencia. Por añadidura, un nuevo estudio publicado en la revista online BMC Biology sugiere que las alteraciones en el colesterol de la membrana podrían ser el mecanismo por el que los priones originan la neurodegeneración y apuntaría al papel del colesterol en otras enfermedades neurodegenerativas. Para concluir, la única forma de confirmar un diagnóstico de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob esporádica es mediante una biopsia o autopsia cerebral. Otras pruebas, como las mencionadas en el desarrollo del artículo, pueden ayudar al diagnóstico de pacientes que presentan síntomas clínicos de la enfermedad, teniendo en cuenta que se presenta en una fase tardía de la patología. Se requiere de mayor investigación por parte de las organizaciones y entidades encargadas de salud en compañía de académicos competentes para determinar los faltantes de rompecabezas de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Gracias a todos por su atención prestada. Estamos atentos a cualquier pregunta. Igualmente, agradecemos a la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca por formarnos tanto personal como profesionalmente. Además, al semillero Nature y por último, a la asesora Joana Marcela Moscoso Gama por la dedicación para el acompañamiento de este desarrollo del trabajo. Hasta la próxima.